Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el fin de semana. Como les había mencionado en el Saman, voy a colocarles este tutorial para que comience con el tema del prototipado en 360 grados. Entonces, para eso, lo que están viendo en pantalla es la retícula que les coloqué en el correo. Si no les llegó el correo, pueden buscarla dentro del Saman. Ahí la voy a estar colocando también. Bien, el software que estoy utilizando es Clip Studio Paint, pero es bastante similar a Adobe Photoshop o la versión para edición de imágenes de Affinity, me refiero a la edición de fotografías de Affinity, o cualquier otro programa de edición fotográfica o de ilustración funcionaría. Estoy hablando como Krita, Magma, Freehand, Illustrator, incluso podría funcionar ya que tiene estas capas aquí, o hacerlo también a mano, como les estoy mostrando aquí. Básicamente lo que nos interesa es poder tener la imagen detrás, la retícula, como la estamos viendo aquí. Bien, y sobre esta retícula colocar una transparencia, que puede ser una hoja. Si imprimimos esto, como vi que varios de ustedes lo hicieron el jueves, pueden colocar una hoja de papel bond de un gramaje menor sobre esto y se les va a volver transparente y van a poder dibujar sobre la retícula sin problemas. ¿Listo? Digamos que con este software pues podemos desde una tablet o desde una computadora, desde un PC, yo recomiendo tener tablet para esto, pues poder generar transparencia sobre el lienzo que esté encima. Supongamos que, bueno, en este caso yo puedo hacer una transparencia de la parte de abajo y dibujar sobre otra capa superior. Ahí la diferencia, bueno, es que esta capa no tiene un color como tal. Si yo le coloco color, vamos a colocarle blanco y la proyecto sobre, esta capa de aquí se proyecta sobre esta de aquí, que es la retícula, pues no se va a ver nada porque tendría que aplicarle transparencia. Más o menos este es el principio que tendríamos utilizando una hoja calco o que puede ser bond o una más transparente, ¿vale? Bien, entremos entonces en materia. Como les había mencionado en la clase pasada, la retícula X rectangular nos permite visualizar una imagen en 360 grados, una visualización esférica. Bien, imaginen que esto se está plegando de forma plana. Si de pronto han trabajado en Blender con mapas V, es más o menos el mismo principio. Básicamente tenemos una estructura tridimensional que es una esfera donde estamos en la mitad, el usuario va a estar en la mitad y esto nos sirve para poder prototipar o simular la situación de realidad virtual o de realidad aumentada, dependiendo si estamos trabajando con una fotografía. Entonces, para eso se despliega esta imagen bidimensional, la cual está marcando el frente en la línea de adelante. Esta de aquí, este es el frente. Bueno, voy a subir esto nuevamente y bueno, más bien voy a apagar este y voy a trabajar sobre esta para aprovechar la transparencia. Tenemos entonces la vista frontal, esto es lo que vemos exactamente cuando iniciamos nuestra aplicación. Hay que tener en cuenta que la parte que inicia en la aplicación es fundamental, ¿no? Y eso se refiere a hacia dónde está viendo el usuario. Listo, y se representa por una esfera, con un círculo, perdón, o un marquito. Puede ser un poquito más rectangular o más circular. Digamos que el círculo es la forma más natural en la que concentramos nuestra visión. Y esta parte de aquí es lo que primero va a identificar el usuario en nuestra aplicación. Listo, luego puede moverse para acá o para acá y van a encontrar diferentes elementos de la interfaz, pero lo principal está aquí. Y esto es importante porque hay que aprovechar este espacio para guiar la interfaz del usuario hacia donde nosotros querramos. Bien, entonces el frente es este punto de aquí y va a ser muy importante entonces dentro de nuestros prototipados y las intenciones que tengamos en el prototipado. Ahora hacia la derecha, hacia acá, tenemos la parte derecha. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos, vamos a encontrar exactamente un giro a 90 grados. Entonces por aquí tendríamos 90 grados. Justo a la mitad tendríamos entonces un giro a 45 grados. Bien. En el sentido frente derecha. Bien. En el sentido frente izquierda sería lo mismo. Más o menos por aquí tendríamos 45 grados hacia la izquierda. Tendríamos 90 grados hacia la izquierda. Tendríamos
90 más 45, 135 grados desde el punto cero por aquí hacia atrás y lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Entre la mitad de la parte de atrás. Frente, espalda, o sea, esto sería un giro completo, perdón, un giro de 180 grados hacia el otro lado, hacia atrás. Bien, 360 grados, pues volvería otra vez al punto inicial. Em, y 180 grados implicaría un giro hacia atrás. Bien, normalmente para girarnos completamente no podemos hacerlo simplemente con el cuello, tenemos que mover todo el cuerpo hacia atrás, entonces hay que también pensar en ese tipo de movimientos desde ahora. Bien, entonces ya entendemos algunos principios elementales de la navegación dentro de este espacio, que es una representación bidimensional de un espacio tridimensional, ¿no? Vamos entonces a ver cómo podemos dibujar algo interesante para nuestros prototipos. Tengo aquí dos ejemplos. El primer ejemplo se los había mostrado en clase. Tenemos entonces un cuarto, una habitación, que no es cuadrangular, es decir, tiene más de cuatro paredes o digamos que tiene ángulos a 90 grados, pero no, no es un cuadrado. Perfecto, listo. Tenemos varias esquinas. Tenemos una, dos, tres. Para que vuelva a girar la cuatro, cinco. ¿Listo? No sé si se da cuenta. Esta seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Y estas son paredes planas. Son paredes rectas. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Mi sugerencia es empezar por algo simple, ¿listo? Que más simple mejor para que vayamos viendo qué está sucediendo aquí. Bien, aquí tenemos, este es un ejemplo, sería un ejemplo un poquito más concreto, complejo, pero desde aquí podemos sacar conclusiones interesantes. Fíjense, por aquí tenemos esta esquina que está en el suelo, perdón, estoy dibujando atrás, tenemos aquí esta, y dibujamos encima. Por aquí tenemos una línea horizontal, más o menos horizontal, de aquí a aquí. Seguro no es horizontal, seguro es un poquito curva, pero vamos a representar por ahora horizontal, que corresponde a la parte inferior de la pared del fondo, de esta pared que tenemos aquí. ¿Listo? Ese es nuestro horizonte desde el piso. Ojo, toda la parte inferior es importante para nosotros porque va a simular el piso desde el cual estamos parados. Bien, o sea que la altura, más o menos desde donde estemos parados, que es como por aquí, hasta arriba, bien, esta altura tiene que coincidir más o menos con nuestra propia altura, ¿bien? No podemos estar más arriba o más abajo, ¿bien? Porque si no, entonces la ilusión se perdería, ¿ok? Entonces tenemos que calcular muy bien hacia dónde está el piso. Para eso podemos tomar como referencia estas imágenes y luego poco a poco ir haciendo otros experimentos. Este tipo de perspectiva no es un estándar, digamos que hay otros tipos de perspectivas. La representación tridimensional en formato bidimensional ha sido bastante explorada. Em, entonces, digamos que siéntanse libres de hacer sus propios experimentos. Em, Bien, esto es solamente, digamos, un marco de referencia para poder hacer prototipos en este tipo de imágenes de 360 grados. Bien, no es como tal un estándar, hay muchos tipos de representaciones del 3D esférica. Bien, este es solamente una de esas que se ajusta bastante bien porque es cuadrada, entonces, bueno, nos permite hacer este tipo de cosas de forma más comprensible. Pero pueden experimentarlo por su cuenta. Bien, sigamos. Entonces, decíamos que esta es la parte inferior del piso y esta es la parte superior del piso. Entonces, fíjense que desde la línea media, importante, desde la línea media, yo tengo más distancia hacia arriba que hacia abajo. ¿Listo? Para que no nos confundamos y no pensemos que el horizonte va a estar siempre a la altura de la visión de nuestros ojos. Bien. Entonces, esto es un análisis que he hecho poco a poco, analizando estas imágenes. Fíjense que en este caso pasa exactamente lo mismo. Bien, y es un caso diferente. Tenemos que la parte de arriba está más arriba, o sea, techo,
está más arriba que en la línea del piso. ¿Listo? Al menos en el horizonte. Al menos aquí está, esta parte de aquí es menor que esta, para que lo tengamos en cuenta. Ya más adelante puede ser más o menos igual, depende mucho del espacio en donde estemos parados dentro de la habitación. ¿Listo? Esto lo podemos imaginar también desde una vista superior. Esta habitación es rectangular. ¿Listo? La pared del fondo es más pequeña que las paredes de los lados. eh, y lo mismo, la parte de atrás es igual que la de acá. O sea, no es trapezoidal, la parte de atrás no es más grande, para que lo tengamos en cuenta. En términos geométricos, esto de aquí debería ser más o menos similar a esta curvatura de acá, si queremos que sean paredes iguales. Bien, si quisiéramos hacer de pronto esto más pequeño, rectangular, tendríamos que jugar entonces con la proporción de esta pared de acá en relación con el resto de las paredes. Bien, y así poco a poco ir haciendo más experimentos para ver qué va saliendo. Ya vieron que pasar de aquí al dispositivo de realidad virtual es bastante simple. Solo tenemos que conectar el dispositivo y pues ahora te lo muestro y pasar esta imagen a la carpeta. Bien, volvamos entonces a nuestro análisis. Fíjense que esta imagen de referencia, de ejemplo, tiene algunas marcaciones. Tiene la marcación de 45 grados, quiere decir que, y tiene la marcación de la vista derecha y la vista izquierda a 90 grados. Por aquí vemos que hay unas marcas de 90 grados. Listo, y por acá está la marca de atrás de 45 grados hacia atrás. Fíjense que los 45 grados hacia atrás coinciden más o menos con la esquina. Bueno, no tanto, más o menos. Que estas líneas coinciden con los giros. Esas líneas me indican si yo soy el usuario, si yo estoy en el medio. A ver, voy a mover esto hacia adelante. Si yo estoy parado dentro de mi habitación, esto es una vista superior. Si yo estoy parado dentro de mi habitación, lo que tengo enfrente, este es mi campo de visión, lo que tengo enfrente sería esta línea. ¿Listo? Lo que tengo atrás sería esta línea de acá atrás. Voy a cambiar de colores. Entonces, enfrente tengo esto de aquí y está en rojo. Bien. Y en azul tengo esta línea de acá, que es el borde, que es esta línea de aquí. ¿Listo? Lo que tengo hacia la derecha, pongámoslo en magenta, sería esta línea de aquí. Y lo que tengo en verde sería esta línea de aquí. ¿Listo? Claro, entonces aquí tengo intermedios. Tengo 45 grados hacia atrás, que es esta línea de aquí, es verde y azul. ¿Listo? Y llevaría este ángulo de aquí, suponiendo que la habitación sea cuadrada. Bien, si no es cuadrada, pues entonces vamos a ver que las esquinas no coinciden con eh, los ángulos de 45 grados. Y ahí más o menos vamos a empezar a comprender qué es lo que está pasando con estas vistas, con estas representaciones más bien. Listo. Y tenemos 45 hacia el lado derecho y tenemos 45 hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Si la habitación fuera cuadrada, entonces esta esquina de aquí, esta línea que me marca 45, tendría que quedar por aquí. Bien, entonces esta línea tendría que extenderse hacia acá. ¿Listo? Y la siguiente tendría que ir desde aquí hasta acá. Bien, siguiendo un poco el patrón de la, veamos, estoy aquí, bajémosla, sí. Entonces ya no iría hasta acá, dijimos que 45 a la esquina iría hasta aquí. Entonces esta curvatura de acá arriba que me describe el techo tendría que llegar hasta aquí. Y la de aquí hasta acá, la siguiente, iría hasta aquí. Siguiendo más o menos la misma trayectoria entre esta curvatura de arriba y esta curvatura acá. ¿Cómo funciona la retícula? Básicamente, bueno, ese es el análisis que podemos hacer de estas líneas curvas que tenemos dentro de nuestra retícula. Voy a quitar esto. Entonces, em,
las paredes, las líneas rectas se convierten en estas curvaturas que tengo acá, digamos que parten desde el centro hacia la parte de atrás, ¿bien? Y estas curvaturas que parten desde los laterales, izquierda y derecha, y suben de esta manera hacia la parte de arriba. Esto tengo que guiarme en función tengo que imaginar que las líneas rectas dentro del espacio real coinciden más o menos con esas trayectorias. Y digo más o menos porque si se fijan, por aquí no pasa una línea de referencia. Sin embargo, en estos dos ejemplos se utilizan. ¿Listo? Y esto es porque se ha calculado más o menos la altura para ambos casos. ¿Bien? En este caso tenemos el techo hasta aquí y en este caso tenemos la línea de techo hasta ahí. Entonces podemos, dadas estas experiencias, podemos tomar esa misma información. ¿Listo? No tenemos que experimentar nosotros por sí mismos, pero también podríamos hacerlos y la verdad es que les motiva a que hagan sus propios análisis con el uso de esta retícula en diferentes tipos de espacio. Por ahí alguien me preguntaba la vez pasada, bueno, ¿qué pasa si tengo un espacio abierto? ¿Listo? Entonces, en ese caso, tenemos que partir de lo que sabemos de aquí, ¿bien? Y empezar a imaginar, bueno, ¿qué queremos que se vea más arriba? La línea de horizonte la podemos ir colocar más arriba o más abajo, dependiendo de en dónde estemos. ¿Listo? Si estamos parados sobre una plataforma, podemos imaginar que esa plataforma está circunscrita por la línea de abajo del piso. ¿Listo? Y a partir de ahí pensar en que, por ejemplo, si esto es una playa o si estamos dentro de una isla, em, voy a bajarle la opacidad a esta para tomarla como referencia. Podemos pensar en que esa isla mide lo que mide el espacio de esta habitación, ¿listo? Y el resto es agua, ¿no? Y la línea de horizonte podría ser esta, como el mar. ¿Listo? Y a partir de aquí hacia arriba, pues podemos imaginar que hay techo. Eso sería más como si estuviéramos en una balsa en el medio del mar, si pensamos que esto es todo mar, ¿no? Pensamos que todo lo que está entre el horizonte es el mar. Esto que tenemos aquí es una balsa. Y lo que está de aquí arriba es el cielo. ¿Listo? Y en el cielo pues está el sol en algún punto. Y pues bueno, ya podemos ir pensando que más ahí hay nubes. ¿Listo? Y así ya sería nuestra propia representación. El horizonte siempre es una línea recta. em, Dependiendo cómo lo estemos visualizando. También podría ser que el horizonte esté más arriba o más abajo. ¿Listo? Vale completamente. Y en ese caso podríamos jugar con eso. Si hay montañas, si el terreno es más escarpado, menos escarpado, más llano, pues entonces tendríamos que revisar haciendo pruebas, insisto, si el horizonte entonces ya quedaría por aquí. ¿Bien? Ya no sería la línea recta, sino esta de acá. Y si hay montañas, pues entonces pensar cómo estas montañas van a aparecer en el fondo. Bien, eso para el caso de los exteriores. Vamos entonces a volver al caso de interiores. Listo. Vamos a utilizar este como referencia por los colores y vamos a intentar dibujar un espacio cuadrado, como había mencionado. Entonces, nuevamente, tenemos que el punto 45 grados, el giro 45 grados está por aquí, ¿bien? Que nuestro piso es una línea recta, lo dibujamos que la línea recta por aquí, pero recordemos que no trabajamos con líneas rectas que no estén en la mitad, sino que tendríamos que hacer una línea curva. Entonces, punto 45 esquina inferior sería aquí y punto 45 inferior sería aquí. ¿Listo? Y voy a hacer una línea que conecte estas dos. Es un borrador. No tiene que ser nada perfecto. Primero estamos haciendo pruebas. No hay que estresarse por eso. Lo mismo en la parte de atrás. Línea 45 grados hacia atrás. Sería hasta aquí. Bup, y luego bup, hacia atrás. Y lo mismo acá. Identifico cuál es el punto a 45 grados que conecta esta línea. Listo. Y nuevamente acá atrás. Listo. Y de aquí me voy para el techo. El techo es una línea recta que va desde aquí hasta determinado punto donde se intersecta el techo. La altura que vamos a trabajar sería más o menos por aquí y más o menos por aquí. ¿Listo? La distancia que buscamos es desde la línea de referencia más cercana, que serían estas de acá, bien, con respecto a nuestro punto. Este punto aparece porque estoy trabajando con la referente detrás, la referencia atrás, perdón. Y aquí voy a tratar de dibujar una línea curva
A ver, listo, más o menos así. Y voy a conectar hacia el piso. Y estas líneas, sí quiero que queden lo más paralelas a las líneas de referencia y que conecten entonces las líneas de arriba. Listo. Lo mismo hacia acá. Voy a ir tratar de ver la trayectoria dependiendo de la altura, más o menos como a la mitad entre estas dos, entre este punto y este punto, podrá funcionar. Y voy a llevar una línea curva. Listo, aquí pueden poco a poco ir practicando su pulso. Listo. Y esta la voy a conectar hacia atrás. Y lo mismo lo voy a hacer hacia el otro lado. Bien, bien. Aquí voy a rotar un poco el lienzo porque la posición incomoda bastante. Listo, más o menos por ahí. Igual no va a calzar exactamente este punto con el otro, pero bueno, funciona. Listo. Voy a marcar entonces desde la vista superior los puntos hacia adelante y hacia atrás con los mismos colores. Entonces, teníamos rojo para enfrente, tenemos por aquí rojo, tenemos verde, tenemos magenta y tenemos azul. Con el borrador, sin querer, tenemos el azul. Esta flecha sale por aquí más o menos. Bien. Los puntos diagonales entonces serían azul y verde a 45. Marquémoslos con negro. 45, 90, tenemos 90 aquí, verde, 90, tenemos rojo, bueno, está cero, magenta, 90 por aquí y azul, 180. Listo. Y estos puntos serían a 45. ¿Listo? 45, muevo la cámara, 45, 45 frontal. Bueno, si lo sumamos desde cero sería 135, pero voy a colocar 45 grados para facilitar la lectura. Estamos en el centro. Un movimiento de 45 grados pues podría ser relativamente desde la izquierda a la derecha si estamos volteados, girados. Listo. Ahora, podemos hacer más cosas aquí. Quitamos entonces, nuestra referencia y vamos quitando esto de aquí, bajémosle un poquito más de transparencia. Bueno, dejémosle ahí. Por ejemplo, dentro de esto podemos construir cosas. Si ya tenemos en nuestra habitación, podemos hacer cajas, por ejemplo, o volúmenes, siguiendo los mismos patrones. Ponemos hacia arriba. Si ya hemos trabajado con isometrías, por ejemplo, sabemos que si llevamos o en perspectivas eh, con puntos de fuga, pues entonces sabemos que podemos utilizar esos puntos de fuga a nuestro favor. Por ejemplo, aquí y acá. Tipo de sombreado diferente. Podemos hacerlo en la mitad. Por ejemplo, aquí, utilizando esto de aquí. Y ya
sabemos que la base es rectangular, nos subimos hasta determinado punto, vamos a subirnos hasta, no queremos que sea tan alto, hasta aquí. Entonces la parte de arriba sería más o menos así y aquí nos vamos a subir hasta aquí para conectar este punto y este punto de aquí, listo. Y entonces vamos a, este punto de acá atrás debe conectar más o menos por aquí, pero no lo voy a dibujar para no entorpecer la visibilidad. Listo. Y vamos a pintarlo por adentro para que completemos la ilusión. ¿Dónde estoy? Ah, estoy trabajando sobre la rejilla. Muy bien. Bien, no importa. Ahorita podemos devolver. Está listo. Voy a llevarme esto entonces. Esta es la imagen que quiero. Eh, Voy a llevarme ambas imágenes para visualizarlo y luego lo devolvemos. El punto, desde cualquier editor de imagen, si lo tienen en físico, lo que pueden hacer es tomar una fotografía y recortarlo dentro del, digamos, el formato. El formato es importante, es decir, esta distancia aquí horizontal versus la distancia vertical tiene que respetarse. Eso es lo único. En este caso voy a exportar. Listo. Y me lo voy a llevar entonces para el dispositivo, al Oculus, al MetaQuest. Y vamos a proyectar en el dispositivo para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, primero hay que conectar entonces nuestro dispositivo a una computadora. Bien, este es el cable USB que se conecta en la parte de carga del dispositivo y va a ir directamente al USB. Puede ser USB tipo C o tipo del normal a la computadora. Una vez que conectemos, nos va a aparecer un mensaje aquí. Bien, que el USB ha sido detectado. Y una vez le damos clic aquí, se va a conectar a nuestra computadora. ¿Listo? Eso es importante, porque si no, no va a aparecer esa carpeta dentro de nuestra computadora. Bien. Y dentro de nuestra computadora, entonces podemos ir y llevar la imagen que acabamos de exportar a la carpeta del Quest. Bien. Entonces, simplemente es copiar y pegar la imagen desde la computadora que estemos trabajando. Aquí agarro mi imagen, aquí simplemente estoy copiando al Quest. Bien, el paso que acabo de mencionar es importante porque si no, no va a aparecer el disco duro de nuestro dispositivo para poder llevar la imagen al dispositivo. Listo, ahí la acabo de copiar y la acabo de pegar. Bien, ahora simplemente voy a archivos. Bien, y entre los archivos pues ya aparecen las imágenes. Entonces vamos a ver esta. Esto ya lo mencioné en clase. Sabemos que podemos hacer visualizar esto desde aquí, pero importante, desde archivos, no desde la galería podemos decirle al dispositivo con qué programa queremos abrir nuestra imagen. El que queremos es Media Player. ¿Por qué? Porque Gallery no nos permite hacer visualizaciones proyectadas desde aquí. Bien, entonces tenemos que cambiar esto y entonces ya vamos a poder observar nuestro trabajo, nuestro prototipo. Entonces, fíjense, estamos en el punto cero. Fíjense dónde estamos parados. Las líneas rojas en la parte inferior de nuestra proyección X rectangular digamos, van a indicar dónde estamos parados nosotros como usuarios. Enfrente tenemos el punto cero. Bien. A la, digamos, a nuestras, si estas son las 12, a nuestras 2 más o menos tenemos 45 grados, una y media más o menos, tenemos 45 grados. Bien, y a nuestras 3 tenemos 90 grados. Bien, aquí tenemos un recorrido de 90 grados hacia la derecha, tenemos el objeto que dibujamos. Bien, y lo mismo hacia atrás tenemos 45 grados, que serían como nuestras 4 y media en esa 10 centímetros. Tenemos hacia acá entonces ese objeto, fíjense el tamaño del objeto, y esto es a donde yo digo que esto es cuestión de experimentar para ir teniendo una, digamos, una idea de las proporciones de los objetos que van a estar dentro. Entonces, fíjense, esta caja respecto a mi posición como usuario es bastante grande. Esto es podríamos imaginar un librero, un bloque enorme donde podamos archivar cosas, que imaginemos que están llenos de cajones, bien, o que es un elemento arquitectónico, no sé dónde nos tenemos que parar. Entonces tenemos aquí los 45 grados. Tenemos aquí los 45 grados y a nuestra izquierda tenemos los 90 grados. Bien, como ven es bastante simple. Ahí tendríamos que entonces remover nuestra retícula al finalizar. El techo me parece que está
todavía algo alto. Si yo quisiera entonces bajar la distancia del techo, podría, bueno, ahí es que me encuentro sentado, pero si me paro, me parece que todavía está algo alto. Entonces yo lo bajaría un poquito más, tal vez a la línea que está más abajo o incluso a la siguiente. Bien, incluso así podemos generar sensaciones distintas, ¿no? Con el diseño del espacio más pequeño, más claustrofóbicas o más alto. Bien, entonces espero que voy a dejarlo hasta ahí. Espero que este tutorial haya servido para darles más o menos una idea de cómo proceder con este tipo de herramienta. Vamos a dejarlo por ahí y luego les voy a subir el tutorial de Blender para hacer más o menos lo mismo, pero modelado tridimensional. ¿Listo?